este tema asociado a los asentamientos. Y cuando nosotros hablamos de esos asentamientos se van a dividir en tres partes importantes que son las que vamos a revisar, pero en mecánica de suelos solamente nos vamos a dedicar a uno solo de esas tres componentes del asentamiento total, ¿sí? Los otros dos, pues ya son parte del curso de fundaciones, así que digamos que acá en mecánica de suelos solamente vemos lo que es el asentamiento por consolidación primaria, pero pues vamos a mirar así muy rapidito en qué consisten los otros dos asentamientos. Entonces el suelo, como todo material, se va a deformar bajo cargas. Ustedes le colocan una carga al material que sea y él se va a deformar. Unos más poquito, otros muchos más, ¿cierto? Y los suelos que son muy blandos, pues si ustedes le colocan carga, más se van a deformar. Entonces nosotros, cada vez que coloquemos una obra civil, pues vamos a sufrir o vamos a estar pendientes de que esos asentamientos no vayan a superar los máximos permisibles, ¿cierto? Porque si superan los máximos permisibles, entonces se nos va a dar una falla que se llama falla por condición de servicio. Entonces eso es lo que no pues lo que no queremos que nos suceda. Entonces cuando nosotros vamos a medir esos asentamientos totales, nos toca hacer una sumatoria. Nos toca sumar unos asentamientos que son asociados a la deformación elástica de las partículas. Y cuando hablamos de deformación elástica, estamos hablando de esos asentamientos que son instantáneos. Ustedes colocan la obra civil y se genera en ese mismo momento un asentamiento. Estos que son elásticos, los primeritos, o que están asociados a esos que son netamente instantáneos, estos de aquí ocurren tanto en los suelos granulares como en los cohesivos, estos primeritos. El segundo, que es el de la expulsión de agua que ocupa los vacíos de poro, este es el que nos compete a nosotros en nuestro curso de mecánica de suelos. Y este única y exclusivamente compete a los suelos finos, saturados e inalterados. Esa es la condición que nos dice la norma. Si ustedes, los que vieron laboratorio, los que están viendo el laboratorio, ven que en la parte de la descripción de este ensayo dice, este ensayo aplica normalmente a suelos cohesivos, saturados e inalterados. Entonces, ese es el que nos compete a nosotros en nuestro curso de mecánica de suelos y ese es el que le llamamos el asentamiento por consolidación primaria. Y este último es la deformación asociada al reacomodo de partículas. ¿Y qué es un reacomodo de partículas? Es la consolidación secundaria. Es aquella y ya en la cual se ha terminado de sacar toda el agua del suelo y ya lo que nos queda a nosotros es empezar a ver cómo se empiezan a reacomodar esas partículas. Esta de acá, esta última, este asentamiento de consolidación secundaria es supremamente bajito. Es tan bajito que muchísimas veces muchos diseñadores desprecian el cálculo de este asentamiento porque realmente es muy bajito comparado con los otros. Entonces, si en algún caso ustedes ven que un diseñador no tiene en cuenta el asentamiento por consolidación secundaria, eso es una práctica bien común debido a lo que es muy, muy bajito. Entonces, según sea el caso, basados en esos tres tipos de deformación que acabamos de ver, la deformación elástica, la deformación por expulsión de agua y la deformación por reacomodo de partículas, aparecen los tres tipos de asentamientos. Asentamiento instantáneo, asentamiento por consolidación primaria y asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, cada vez que a nosotros nos hablen de que necesitamos calcular un asentamiento, ¿sí? Cada vez que nosotros digamos, han calculado el asentamiento total de una estructura, es porque cogieron y sumaron el asentamiento instantáneo más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Sí? Siempre que nosotros veamos que en un informe han calculado ese asentamiento total debe ser la suma de esos tres asentamientos, del instantáneo más el de consolidación primaria más el de consolidación secundaria. Nosotros en nuestro curso de mecánica de suelos, con el que nos vamos a concentrar es con el asentamiento por consolidación primaria. Los otros dos vamos ahorita a mirar qué significan, ¿sí? Pero esos no son los que vamos a calcular, solamente este, ¿sí? Lo que quiero que quede claro
es que el que vamos a ver acá no es el único que se tiene en cuenta. Hay otros dos. Esos otros dos hacen parte del curso de fundaciones, ¿cierto? Entonces, allá en fundaciones ustedes van a aprender a calcular asentamientos instantáneos y también van a aprender asentamientos por consolidación secundaria. Este de aquí, asentamiento por consolidación primaria, su profesor de fundaciones va a asumir que ya lo saben calcular de acá de su curso de mecánica de suelos, que es cuando aprendemos a calcularlo porque está basado en el ensayo de consolidación. Así que allá simplemente les dirán, como ya saben calcular el asentamiento por consolidación primaria, nos vamos con los otros dos, ¿cierto? Entonces, ese hay que aprenderlo a calcular acá, el primario, pero siempre tener presente que es la suma, para calcular un asentamiento total, la suma de esos tres. Bueno. Entonces, ¿qué es el asentamiento instantáneo? ¿Cierto? Ese es el que les decía yo, lo van a ver en su curso de fundaciones. Dice acá, el cálculo y estudio de estos asentamientos será de interés en el curso de fundaciones. Cuando yo voy a calcular un asentamiento instantáneo, ese hace parte de la deformación elástica de una partícula, ¿cierto? Entonces, siempre que yo coloque esa obra civil, ella se va a deformar inmediatamente o instantáneamente. Ese tipo de asentamiento lo vamos a poder calcular tanto en suelo fino como en suelo granular, ¿sí? Entonces, siempre va a existir, siempre y en todos los tipos de suelos, algunas veces más grande, otras veces más pequeñito. Por ejemplo, cuando ustedes vean asentamientos elásticos en suelos finos, van a aprender allá la metodología asociada a este autor, a Jambu, y les van a explicar cómo calculan asentamientos instantáneos basados en esta metodología y en otras más. Y para suelos gruesos son muy utilizadas las metodologías de Smerman y de Hartmann. Entonces, eso lo van a aprender allá como tal para calcular esos asentamientos instantáneos. Pero recuerden que esos siempre van a ser tanto en los cohesivos como en los granulares. El otro es el que es competencia de nuestro curso, ¿cierto? Entonces, por eso acá dice al final, los asentamientos por consolidación primaria se dan solo en suelos finos y serán estudiados en mecánica de suelos. ¿Listo? O sea, este sí es el que nos compete a nosotros. En este es en el que nos vamos a dedicar prácticamente 3 clases a estudiar sobre este tema. ¿Y a qué se debe? Se debe a que un suelo fino tiene por naturaleza agua. ¿Por qué tiene agua? Porque le entra agua por el ascenso del nivel freático o tiene agua porque llovió y el agua se infiltró. Entonces, el suelo fino tiende a tener entre sus poros agua. Cuando ustedes le colocan una carga a ese suelo, la obra civil que sea, entonces ese esfuerzo va a producir que esa agua se empiece a expulsar. Y entonces eso va a hacer que ese suelo o esas partículas de suelo que ustedes han sometido a una carga empiecen a asentarse. ¿Por qué este proceso se da tan lentamente? Se da muy lentamente porque el suelo en el cual está sucediendo este caso es en un suelo fino. Y recuerden que los suelos finos tienen una permeabilidad bajita, bajita, bajita. Entonces, él se demora muchísimo en disipar las presiones de poro. Entonces, aquí nosotros podemos ver obras civiles que se termina de hacer un edificio y al cabo ya de que ya la gente está viviendo y todo, empiezan a aparecer las grietas asociadas a este caso de consolidación primaria, aparecen muy posteriores. Y es porque este proceso de consolidación en suelos finos es muy, muy lento. Hay casos en los cuales los daños pues serán unas grietas en elementos no estructurales, así que pues digamos que eso se puede solucionar muy fácilmente, pero cuando ya se superan los máximos permisibles, pues ahí sí ya nos puede estar causando daños en los elementos estructurales. Y pues eso sí no nos puede pasar y eso es lo que vamos a evitar desde el momento que nosotros estamos diseñando nuestras obras civiles, ¿cierto? Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos presente. Todo lo que es asentamiento hay que tratar de revisar durante la etapa de diseño que no vaya a superar los máximos permisibles. Y el último es el asentamiento por consolidación secundaria. El asentamiento por consolidación secundaria ya es reacomodo de partículas, ¿sí? Ya es cuando haya terminado todo el agua alcanzó a salir, entonces ya lo que empieza a pasar con las partículas es que ellas empiezan a reacomodar. Y pues ese es el que yo les decía, ya es bien, bien pequeñito y por esa razón casi siempre se desprecia. Bueno,
Entonces, ahora sí vamos a ir con lo que es el fenómeno de la consolidación. Por acá está esta fotico, ¿cierto? En esta fotico vemos las dos tipologías de asentamientos que estábamos hablando en nuestra clase de introducción. Este que vemos acá es un asentamiento total. Toda la casita bajó exactamente en conjunto, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, ahí se genera un asentamiento de tipo total. Las normas son mucho más permisivas en cuanto a los asentamientos totales. Ahora vamos a mirar en nuestra norma sismo resistente cuánto es el asentamiento total máximo que nos permite. Y también tenemos por acá casos donde se han dado asentamientos diferenciales, es decir, un lado se está inclinando mucho más que el otro. Y estas, pues era lo que les decía, son muy problemáticas porque nos puede causar ya daños en los elementos estructurales e incluso pueden llegar a hacer que las estructuras colapsen. Entonces, lo que buscamos, o lo que las normas buscan, mejor dicho, es tratar de limitar esos asentamientos permisibles a nivel diferencial para que no vaya a suceder daño en los elementos estructurales. Para eso, pues, la mecánica de suelos se ideó el ensayo de consolidación, ¿cierto? Cada vez que yo necesite medir asentamientos, yo necesito un ensayo de consolidación. Un ensayo de consolidación es un ensayo especial, es un ensayo que dura buen tiempito en el laboratorio. Ahorita vamos a ver de cuánto más o menos tiempo estamos hablando en este ensayo. Y lo que nosotros vamos a estar revisando es cómo el agua empieza a salir a través de un suelo determinado. Entonces, primero recordar las tres condiciones que debe cumplir el suelo, ¿cierto? Es un suelo fino, saturado e inalterado. Si yo digo que es un suelo inalterado, ¿de qué tipo de muestreo va a provenir esa muestra? ¿Quién me dice? Shelby. De Shelby es una, muy bien. ¿Y cuál es la otra? SPT. No. ¿De bloque? De bloque, muy bien. Entonces, bueno, perfecto que me dijeron esa parte del SPT. ¿Listo? El SPT es una muestra alterada, por lo tanto, no aplica un ensayo de consolidación. ¿Listo? Ya es una muestra que por el golpeo, pues ha sido compactada, entonces no nos sirve para el ensayo. La idea es tratar de tomar muestras que sean inalteradas y por lo tanto serán válidas las del bloque y las del tubo Shelby. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a solicitar un ensayo de consolidación, que sea, por favor, proveniente de un bloque o proveniente de un tubo Shelby. ¿Listo? Esa es como tal la generalidad. Y lo otro, que sea de una muestra de suelo cohesivo. Si no, pues el laboratorio les va a decir esa muestra no es apta para el ensayo, ¿cierto? Y pues de eso no se trata. Se trata de que nosotros solicitemos los ensayos en la tipología de muestras que aplique. Ahora bien, tenemos nuestra muestra de suelo, ¿cierto? Y esa muestra tiene una altura determinada. ¿Por qué solamente vamos a hablar de altura? Porque cuando colocamos la muestra en el dispositivo de ensayo, el dispositivo va a tener un anillo y dentro de ese anillo es que se va a colocar el suelo. Por lo tanto, cuando esa muestra de suelo ustedes le empiezan a aplicar carga, ella lateralmente no se va a salir ni nada porque esto es bien rígido. Lo único que le va a pasar cuando ustedes le apliquen carga es que esta altura empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, solamente va a ser esa disminución va a ser en la dirección vertical. Entonces, ustedes empiezan a aplicarle peso y ese peso pues para producir un determinado esfuerzo. ¿Y qué empieza a suceder? Como le colocaron un incremento de esfuerzos, pues el agua empieza a salir y por lo tanto se empieza a generar un asentamiento. Después le aplican más peso y entonces empieza a salir más agua. Luego le aplican más peso y entonces la muestrica empieza a salirse más agua de sus poros y empieza a disminuir volumétricamente. Eso se hace así por pasitos, ¿sí? Primero un poquito de carga, después más carga y después más carga. La norma de nosotros habla de que cada incremento de carga debe ser el 100% del anterior. Es decir, si ustedes le colocaron 50 kilopascales de entrada, el siguiente incremento de carga
será de 100 kilopascales, el siguiente será de 200 kilopascales, el siguiente será de 400 kilopascales, el siguiente de 800 kilopascales, porque siempre se debe incrementar el 100%, es decir, el doble del anterior, ¿sí? Y así es como se hace como tal la selección de todos los incrementos de carga, dependiendo pues de las unidades en las que estemos. Ahorita estoy hablando en kilopascales, pero los equipos de nosotros del laboratorio están en kilogramos centímetro cuadrado, así que ahí estaremos hablando de 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, 1 kilogramo centímetro cuadrado, 2 kilogramos centímetro cuadrado, 4 kilogramos, 8 kilogramos centímetro cuadrado y así sucesivamente, ¿cierto? Siempre el doble. ¿Y por qué se hace por partes y no se coloca de una vez? ¿Cierto? ¿Por qué decimos, pues para ponernos a hacer por pedacitos, cárguelo? Y si a la final sabemos que vamos a llegar a una carga final, ¿por qué no lo colocamos de una vez todo ese peso? Entonces, no se hace así porque el ensayo y todos los ensayos que hacemos en mecánica de suelos procuran en la medida de lo posible similar o hacer todo muy similar a lo que sucede en campo. Entonces, ustedes cuando construyen un edificio, no colocan el edificio de los 10 pisos completico de una sola vez en el suelo, sino que ustedes lo van colocando primero el primer piso, después el segundo, después el tercero, y el suelo como que va asimilando poco a poco esas cargas que se le van colocando durante la etapa de construcción. Entonces, eso mismo es lo que se quiere simular durante ese ensayo, ese empezar a cargar el suelo poco a poco. ¿Listo? Para que él vaya disipando esa agua. Finalmente, se genera un paso adicional en el ensayo, que es coger y retirar la carga. Y retirar esa carga se hace para ver qué tanto se recupera ese suelo. Miren que ese suelo, en este caso, que es una representación gráfica solamente como para entender el ensayo, este suelo después de estar con esta altura, ¡fum!, se recuperó, ¿cierto? Pero miren que a pesar de que le quitamos toda la carga que tenía, él nunca va a llegar a su altura inicial. Él ya se deformó por consolidación y cuando le retiremos esa carga, se va a recuperar, pero no va a llegar a tener otra vez esa altura inicial que tenía. Y eso es lo que va a suceder durante la descarga de un ensayo. Otra forma en la cual los libros representan la teoría de la consolidación es con la teoría de los resortes. Entonces, este es un resorte. En el paso 1, pues no le hemos aplicado carga. En el paso 2, esta flechita indica que se le empieza a aplicar carga. Y al aplicarle esta carguita que está aquí, entonces este resorte se empieza a volver más pequeñito, se empieza a comprimir, ¿cierto? Y entonces cuando terminamos todo el proceso, digamos, ese resorte se empieza a volver cada vez más pequeño y el contenido de agua que está mostrado en estos piezómetros, pues cada vez va disminuyendo porque el agua va saliendo. Entonces esta es otra representación en la cual pues se puede entender el fenómeno de la consolidación. Es mucho más gráfica, creo yo, esta, pero también esta es otra forma de representarlo. Siempre que nosotros hablemos de este fenómeno, pues vamos a ver que hay una disminución de volumen y todo eso pues va a estar asociado a el exceso de presión de poros que va saliendo de la muestra de suelo. Acá tenemos la representación de lo que sucede en el ensayo de consolidación como tal, ¿sí? Lo que nosotros veremos en el ensayo de consolidación de cualquier laboratorio. Entonces, tenemos una muestra. Recuerden que el suelo es cohesivo, saturado e inalterado. Entonces, esa muestra, al estar, digamos, con las condiciones de que sea fino y saturado, pues tendrá agua entre sus poros. Por eso está esa representación de color azulito aquí. Una vez empezamos a aplicar el incremento de carga, que acá el incremento de carga en el ensayo, pues son unas pesas. Nosotros vamos a empezar a colocarle pesas a la muestra de suelo para generar esos incrementos de carga, pero realmente lo que está tratando de simular son los incrementos de esfuerzos que les producen esas obras civiles que ustedes les van a colocar encima. Entonces, claramente el incremento de esfuerzos que le genera una casa no es el mismo incremento que genera un puente o que genera un edificio de 20 pisos. Dependiendo de la tipología de estructuras que ustedes vayan a colocar en ese suelo, pues ese incremento será más bajito o será más alto. Entonces, ese delta sigma realmente es ese incremento, es ese esfuerzo que le vamos a colocar externamente al suelo. Y entonces, ¿qué empieza a suceder durante el ensayo? Ustedes colocan ese incremento y el agua empieza a salir.
¿Hasta cuándo? Hasta que el agua ha salido completamente, que es toda esta que está por acá afuera, y cuando ya se terminó de salir todo el agua, entonces las partículas lo que empiezan a hacer es a reacomodarse. Y cuando ya ellas se reacomodan es que ya empieza a suceder el otro fenómeno que es consolidación secundaria. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, todo el proceso de consolidación primaria, que es qué tanta agua sale para que se dé una disminución volumétrica asociada a un esfuerzo determinado que nosotros le vamos a colocar a ese suelo. Entonces, miren que cuando nosotros hablamos de este fenómeno, volvemos a tocar un tema muy importante y es lo que vimos en el capítulo 7. ¿Alguien? Sí, Lady, cuéntame. Profe, qué pena una pregunta respecto a lo que acabas de decir, eh, que nosotros, por decirlo así, en la vida real lo vamos a hacer, este proceso de consolidación con obras civiles. Pues quisiera como conocer más específicamente, pues nosotros cómo lo usaríamos, porque creo que también nos hablabas de los terraplenes, no sé si sea eso también, o las cargas nosotros ¿Cómo cómo las las estimo? harían. Listo. Lady, ese tema pues lo van a ver mucho mejor en fundaciones, ¿sí? Digamos, allá es donde ustedes van a aprender a calcular los incrementos de esfuerzos. A términos generales y como para que tengan una referencia, ¿sí? Digamos, es una referencia típica que se maneja ya en la parte de construcción, ¿sí? Y de prediseños. Cuando ustedes les hablan que cuánto esfuerzo transmite un piso a un suelo, más o menos se habla del orden de 10 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Ese es un esfuerzo típico, pero obviamente nosotros vamos a estar muy de acuerdo es con lo que esté en el diseño estructural, ¿sí? Entonces tú para hacer un estimativo así como rápido, tú dices, bueno, yo tengo tantos pisos y si es 10 toneladas metro cuadrado por cada piso, más o menos haces un estimativo y con eso sabes más o menos qué esfuerzo te va a dar. Pero la realidad y cómo se debe hacer es ya con la carga estructural que tu obra civil le va a aplicar al suelo. Entonces, ¿quién te facilita realmente ese dato? Te lo facilita el que está haciendo el diseño estructural, que es el que sabe qué tanto va a cargar, ¿cierto? Entonces, vamos a asumir un valor. Vamos a asumir que, por ejemplo, no, yo creo que por acá tenía unos esfuerzos anotados, no. Vamos a asumir que tú encontraste y que te dijeron que el ingeniero estructural coge y te dice, no, vamos a aplicarle un esfuerzo con nuestro edificio de 8 kilogramos centímetro cuadrado. 8 kilogramos centímetro cuadrado. Para trabajarlo en las mismas unidades pongámoslo más alto, pongámosle unos 28, ¿sí? Que sea algo bien grande, 28 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, ¿tú qué empiezas a hacer? Tú eres la que le vas a decir al laboratorio cuántos incrementos haga. Entonces, tú le vas a decir, el primero, hágamelo de 0.5 o el primero hágamelo de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Tú decides dónde inicia, ¿cierto? Casi siempre se mandan a hacer 5 incrementos de carga, casi siempre. Pero pueden salir también más incrementos dependiendo hasta dónde tú quieras llegar. Entonces, como les acabo de decir, siempre nosotros nos vamos a ir con el doble del anterior. El que sigue aquí sería 1, el que sigue aquí sería 2, el que sigue aquí sería 4, el que sigue aquí sería 8, el que sigue aquí sería ¿cuánto? 16, y el que sigue ahí sería ¿cuánto? 32. 32. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago con esa secuencia de cargas, entonces yo debería decirle al laboratorio, señores del laboratorio, hágame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incrementos de carga. ¿Para qué? Para que este 28, que es el que voy a aplicarle a mi suelo, este delta sigma, esté metido dentro de este rango. Si, por ejemplo, hubiese sido lo que les había dicho hace un rato, si, digamos, la carga que usted le van a transmitir porque es una sola casita de un piso hubiera sido 7 kilogramos, ustedes hubieran podido decirle al laboratorio, hágame solamente 5 incrementos de carga, este 7 está por aquí metido, entonces aquí paramos y con 5 incrementos de carga para mí es más que suficiente. Vamos a ponerle otra cosa más grande, que ustedes con el estructural digan, no, yo le voy a aplicar 36 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, acuérdense que aquí llevamos 8, 16,
32. Entonces el 32 se me quedó corto. ¿Por qué se me quedó corto? Porque es que yo después de que le coloque esa carga voy a aplicarle 36. Así que como me toca generarle el doble, generaré un siguiente incremento y ese será ¿de cuánto? De 64. 64. ¿Listo? Profe, ¿siempre Entonces, empieza a los 5 kilogramos? la norma te habla de este temita. Espérate, te lo adelanto por acá. Ah, no, este no es. Aquí. Se selecciona el primer incremento de carga. Generalmente la norma dice ese primer incremento va a estar entre 0.1 y 0.5, ¿sí? No quiere decir que siempre tú tengas que iniciar en 0.5, ¿sí? Pero sí es una de las apreciaciones que tiene la norma. Entonces, por esa razón es que casi siempre todos los que solicitamos este ensayo iniciamos con 0.5, porque está en la norma así, que dice generalmente. Al decir generalmente, como que te quita esa obligatoriedad de que tenga que ser, ¿sí? O sea, tú podrías iniciar con 1 y decir 1, 2, 4, 8, ¿sí? Pero como dice generalmente y está en la norma, es muy acostumbrado, o digamos, es muy típico que todos los que solicitan estos ensayos inicien, si estamos en kilogramos con 0.5, si estamos en kilopascales con 50 kilopascales, ¿sí? Todo dependerá también de cómo, de en qué unidades esté trabajando el laboratorio en el cual ustedes están solicitando el ensayo. Profe, qué pena la última pregunta. O sea, ¿esas cargas solamente se generan con obras o también se genera con otro tipo de, no sé, elementos? Todas las cargas que tú le vayas a colocar al suelo generan un esfuerzo. Entonces, como tú me decías antes, un terraplén es un esfuerzo que le vas a incrementar. Entonces, todo lo que genere un incremento de esfuerzo sobre el suelo te puede estar generando un asentamiento. Entonces, la obra civil que tú, ¿en qué estás pensando, por ejemplo? Ah, no quería saber eso, si solamente eran obras civiles o no sé, pues de dónde generó tanto peso, No, porque digamos cuando que, ya hablamos de toneladas. claro, pero digamos que nosotros como, pues digamos dentro de nuestra área, siempre que hablemos de incrementos de esfuerzos, pues van a estar asociados a obra civil, ¿sí? Digamos, pero cuando hablamos de esa obra civil, digamos, el estructural tiene en cuenta todos los tipos de cargas que pueden haber, ¿no? Porque, por ejemplo, si es de un puente, el estructural también te tiene en cuenta la carga asociada a esos vehículos, ¿sí? Y a los vehículos pesados, dependiendo del nivel de tránsito que tenga. Entonces, ese otro tipo de carga también se tiene en cuenta en el diseño estructural. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Sí, entonces, digamos, y la pregunta, Lady, es bien interesante porque es que ahí es donde nosotros vemos cómo nosotros no nos podemos zafar del ingeniero estructural. La parte estructural y cómo, digamos, nosotros sabemos cuánta carga se le va a colocar, eso es muy del trabajo de quien hace todo ese diseño de esa parte estructural. Entonces, el geotecnista siempre va a estar trabajando de la mano del estructural y también de la mano del hidráulico. La parte de las aguas también es supremamente importante y sobre todo en lo que son los proyectos viales. Entonces, nosotros no trabajamos solos. Si a alguno le gusta la geotecnia y se quiere, pues, como que meter por esa área, nosotros siempre vamos a estar trabajando de la mano del resto de especialistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como todo va al suelo, nosotros necesitamos insumos de otros lados, pues para poder hacer los diseños. Y en este caso, pues las cargas, que son lo que finalmente se va a transmitir, eso es supremamente importante. Lo que quiero decirles es, hay un suelo blando, ¿cierto? Y ustedes tienen un suelo blandito, un suelo que, digámoslo, por llamarlo así fácilmente de entender, un suelo malo, ¿cierto? Pero puede ser que ustedes le vayan a construir una casita y hacemos el chequeo y el asentamiento nos da menor al permisible. Entonces, a pesar de que el suelo es malo, como ustedes van a construir una casita, pues no tenemos problema porque el asentamiento es menor al permisible. Pero ese mismo sitio, exactamente el mismo sitio, y ahora ustedes no le van a poner una casita, sino que le van a colocar un edificio, hacen su diseño de cimentación y el asentamiento les da mayor al permisible, entonces ahí nos toca varias cosas. O nos toca cambiar el sistema de cimentación o nos toca mejorar el suelo, ¿cierto? Entonces, realmente el suelo
ustedes lo van a tener ahí como elemento que hace parte de la naturaleza. Ustedes lo que empiezan a jugar es, o viendo cómo a través del sistema de cimentación, ustedes transmiten esa carga de una forma diferente para que el suelo sea capaz de cumplir como que con los requisitos normativos, o finalmente mejoran sus propiedades, ¿sí? Pero no siempre les va a tocar mejorarlo. A lo que voy es que con la casita de un piso no les tocaba mejorarlo, pero con el edificio sí les tocaba mejorarlo, a pesar de que el suelo es el mismo, pero todo depende de qué, de la carga que ustedes le van a colocar. Entonces, siempre vamos a ir de la mano de ese ingeniero estructural, que es el que nos dice cuáles son las cargas que se van a transmitir. Listo. Bueno, entonces miren aquí que hay algo muy importante, que es que cuando vemos los esfuerzos efectivos, estamos hablando de nuestra presión de poros también. Y este lo vimos en el capítulo 7, que si se me acuerdan bien, fue el que yo les dije, estudienme esfuerzos efectivos. ¿Por qué? Porque es que en los ejercicios que vamos a hacer de asentamientos, necesariamente para hacer los cálculos hay que calcular esfuerzos efectivos. Y si ustedes me calculan mal el esfuerzo efectivo, el asentamiento les queda mal, ¿cierto? Entonces, si hay algo que es supremamente importante es aprender a calcular bien este esfuerzo efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Durante un proceso de consolidación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a disminuir esa presión de poros. Esa presión de poros la vamos a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, digamos que en un inicio, esta presión de poros, por ponerle un número, era, digamos, 10 kilopascales, esta presión de poros, ¿sí? ¿Qué empezó a pasar durante el proceso de consolidación? Esta presión de poros empieza a bajar, a disminuir. Entonces ya no es de 10, sino que ahora es de 5, mientras yo lo fui cargando. Entonces, como estoy restándole un número más bajito, el esfuerzo efectivo me empieza a aumentar. Y el hecho de que el esfuerzo efectivo me empiece a aumentar a mí, eso implica que yo voy teniendo un suelo con más resistencia, ¿sí? Porque en la medida que el esfuerzo efectivo aumente, la resistencia al corte de mi suelo aumenta. Entonces, por eso es que nosotros en todo lo que tiene que ver con la mecánica de suelos, buscamos bajar lo más que podamos la presión de poros. La presión de poros hay que bajarla. En la medida que la bajemos más, ese esfuerzo efectivo aumenta y la resistencia al corte del suelo aumenta. Entonces, es importante tener en cuenta aquí también que este ensayo o esta metodología nos va a permitir también calcular algo muy importante, que es los tiempos. Y eso está referenciado con el tiempo en el cual se produce o se genera un proceso de consolidación. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el tiempo? Porque hay proyectos en los cuales yo necesito saber en cuánto tiempo se consolida el suelo tantos centímetros, ¿sí? Y eso sobre todo es bien útil en proyectos bien grandes, como por ejemplo un proyecto hidroeléctrico, ¿sí? Hay una masa de suelo tan grande como una presa que se les empiece a sentar, pues eso puede a la final incluso causar falla, y esas son fallas de tipo catastrófico, ¿cierto? Entonces, saber en cuánto tiempo se nos va a generar un proceso de consolidación es algo que también podemos estimar con este ensayo. Entonces, eso también lo vamos a aprender a hacer acá en esta clase, calcular en cuánto tiempo se genera una determinada consolidación de suelo. Lo siguiente es que nosotros tenemos que tener presente también los tipos de suelos en los cuales aplica el fenómeno. Entonces ya decíamos hace un rato, aplica en los suelos finos. ¿Y por qué aplica en los suelos finos? Aplica en los suelos finos este ensayo porque es que realmente en las gravas y las arenas esa presión de poros se disipa muy rápido. Era lo que veíamos cuando vimos permeabilidad. En una grava, en una arena, ustedes le colocan agua y rapidito disipa la presión de poros. Mientras que en los suelos finos, esa presión de poros se demora muchísimo tiempo en disiparse. Eso hace que la consolidación primaria no tenga relevancia en los suelos granulares, pero sí la tenga en los suelos finos. Por eso es que nosotros siempre vamos a medir esa condición en las arcillas y en los limos, ¿cierto?
De estos dos suelos, el que tiene la permeabilidad más bajita es la arcilla, ¿sí? Entonces, en una arcilla se va a demorar mucho más tiempo en consolidarse un suelo que un limo, ¿cierto? Entonces, eso también lo vamos a tener presente, que en la medida que esa permeabilidad sea más bajita, pues más se va a demorar ese suelo en generarse ese proceso de salida de agua. Entonces, cuando ya nosotros hemos determinado que hemos sacado toda el agua de ese sitio, entonces ya ahí ocurrió el 100% de la consolidación primaria y realmente es la fase sólida la que está soportando todo este esfuerzo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros decimos terminó la consolidación primaria. Ya si se consolida más este sitio es porque ya se está generando un reacomodo de partículas bajo la imposición de esta carga, pero ya se terminó la consolidación primaria. ¿Qué tiempo me va a durar a mí esa consolidación primaria? Entonces, para resolver estas preguntas, estas dos preguntas, pues aparece lo que es el ensayo de consolidación. Primero, ¿cuánto tiempo va a tardar el suelo en consolidarse? Entonces, cuando nosotros construyamos obras civiles, ese tiempo pues, puede variar de semanas a meses, el tiempo que demora el suelo en consolidarse. En proyectos grandes, como por ejemplo los proyectos hidroeléctricos, esa consolidación primaria puede demorar años, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros vamos a tener que mirar que un tipo de consolidación es durante muchísimo tiempo, pero eso va a estar asociado a la tipología de suelo, ¿cierto? Entonces, en los suelos que son, digamos, de permeabilidades bien bajas, del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, se va a demorar muchísimo más tiempo que en un suelo que tiene una permeabilidad del orden, digámoslo así, de 10 a la menos 5, que sería propio, por ejemplo, de un limo. Entonces, esa parte la podemos calcular o estimar en función de un ensayo de consolidación. Y lo otro es que este ensayo nos va a permitir también establecer la magnitud, qué tanta distancia se va a asentar el suelo. Claro está, estos son estimativos, no es que sea exactamente. ¿Por qué? Porque es que nosotros sacamos un muestreo de suelos y ustedes mandan a hacer ensayos de consolidación a unas muestras que sacaron del sitio, ¿sí? Pero ustedes ya saben que el suelo no es totalmente homogéneo. Yo puedo sacar una muestra y a 10 metros puede haber otra tipología de suelo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo empiezo a hacer 2, 3 ensayos de consolidación y dependiendo entonces de los resultados que tenga, entonces yo me puedo ir con el ensayo que me dio más crítico o con el resultado promedio y ya yo empiezo a sacar unos estimativos, ¿cierto? Pero si precisamente en el sitio que ustedes eh, encontraron o se encontró posteriormente un suelo más blando, preciso ahí ustedes no mandaron a hacer ensayo, pues ustedes no pudieron detectarlo durante la fase exploratoria. Por eso es que es tan importante ese primer tema que vimos al inicio de nuestra clase de mecánica de suelos, que uno con el tiempo empieza a conocer pues dónde es mejor hacer esos ensayos, dónde es mejor ubicar el plan de exploraciones, como para que nosotros podamos detectar esos sitios que probablemente nos van a dar características más deficientes y los otros sitios que tendrían características mejores, pues si chequea en los malos, pues va a chequear en los que son un poquito mejor. Entonces, la parte de exploración geotécnica es supremamente importante en todo lo que tiene que ver con los estudios de suelos. Y aquí entonces nosotros nos preguntamos cuál es la magnitud de la consolidación, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la normativa, pues que ya ustedes saben que si es un edificio, pues aplica la norma sismo resistente, si es un puente, el Código Colombiano, y tenemos varias normas, ¿cierto? Entonces, ellos nos van a decir, lo máximo permisible es tanto. Vamos a hablar en este caso de la norma sismo resistente, ¿cierto? Y la norma sismo resistente nos va a decir qué tanto nos permite que nuestras estructuras se asienten. Entonces, la norma en el capítulo H492 dice, límites de asentamientos totales. Y dice así, los asentamientos totales calculados a 20 años, se deben limitar a los siguientes valores. Para construcciones aisladas, se puede asentar de forma total hasta 30 centímetros, siempre y cuando no se afecten el funcionamiento de conducciones de servicios y accesos a la construcción. Entonces,
Miren que 30 centímetros es bastante, ¿cierto? Y es lo que nos permite a nosotros asentarnos de forma total cuando tenemos, digamos, por decir algo, una casa aislada de la otra. Pero cuando dice siempre y cuando no se afecte la funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construcción, ahí ya nos está poniendo una limitante adicional, porque todo lo que son los servicios, es decir, servicio de gas, servicio de acueducto, servicio de alcantarillado, si esos se ven afectados por esos asentamientos, entonces pues ya se está afectando su funcionalidad y ya ese 30 centímetros pues no es tan cierto. Y el otro que nos dice es que para construcciones entre medianeros, eso es cuando tenemos, digamos, una casita ahí al lado de la otra pegadita, dice que nos permite hasta 15 centímetros, ¿cierto? Realmente estos asentamientos la norma los permite, pero la realidad es que nosotros diseñamos es con esta partecita de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es mucho más crítico el asentamiento diferencial. Entonces, puede que nos chequee el asentamiento total y ustedes digan, asentamiento total me dio 20 centímetros, está menor que el máximo permisible, entonces chequea, ¿sí? Pero ustedes van y miran el diferencial y el diferencial no les da. Entonces, ahí es que entonces uno dice, no, pues para eso primero chequeo que el diferencial me chequee y después reviso el total, porque el total es mucho más permisible, ¿sí? Es como mucho más laxo en lo que nos permite ese asentamiento total. Entonces, realmente casi siempre chequeamos primero al asentamiento diferencial. Y esta partecita creo que ya la habíamos tocado en alguna clase que alguien hizo una pregunta, pero pues acá es donde le corresponde a la temática, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los valores máximos de asentamientos diferenciales calculados expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas? Y les decía en su momento, digamos más o menos cuánto puede haber entre dos columnas, ¿cierto? Entonces, ustedes, digamos, en un salón de clase decimos, no, 4 metros, 5 metros, 6 metros, dependiendo de qué tan largo esté el espaciamiento entre columnas, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí, ¿qué decimos? Vamos a decir, bueno, tenemos una edificación con pórticos en concreto, sin acabados susceptibles de dañarse, entonces el máximo de asentamiento diferencial permisible será DL entre 300. ¿Por qué casi siempre hablo de este? Porque casi la mayoría de edificaciones que hacemos hoy en día es con sistema porticado. Pero si, por ejemplo, ustedes estuvieran revisando asentamientos en una edificación de estructuras metálicas, entonces el máximo asentamiento permisible sería L en 360. Entonces, eso dependerá del tipo de construcción que ustedes tengan, ¿cierto? Y estos, pues, están expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas. Entonces, como ejercicio, calculemos para, qué sé yo, para 5 metros. Para 5 metros, si fuera sistema porticado, ¿cuánto sería el asentamiento máximo permisible? Ahí sería 0.016. Sí, eso serían metros. Entonces, pasémoslo a centímetros. Un metro punto 67. 1.7, ¿cierto? 1.7 centímetros. Entonces uno diría, bueno, lo máximo que se me permite que dos columnas cercanas se me asienten sería 1.7 centímetros. Eso sí ya es mucho más crítico que lo que estamos hablando acá, 30, 15 centímetros. Entonces, aquí esta grafiquita la hago es para que veamos, vamos a ponerle aquí 5, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Sí? Vamos a asumir que entre estos dos, entre estos dos hay 5 centímetros. ¿Sí? Que entre estos dos hay 5 centímetros. Entonces, cuando ya ustedes estén, ya digamos, en la parte de cimentaciones, mirando, chequeando si les cumple asentamientos, si les cumple capacidad de carga, entonces siempre nosotros vamos a revisar esa parte asociada a los asentamientos instantáneos. Y entonces lo que vamos a hacer es mirar, digamos, vamos a suponer que este es un sistema porticado, sistema de vigas y columnas. Y miren que una de las cosas que les quiero mostrar con esta diapositiva es, primero, que nuestro suelo puede ser igualito. ¿Sí? Vamos a asumir que esta es una estructura con sus ejes A, B, C, D,
con sus ejes norte-sur 1, 2, 3. Digamos que aquí es donde yo voy a transmitir las cargas de este edificio, ¿cierto? Y si todo el suelo es igualito, que digamos que aquí saqué una muestra de suelo y era igualita a esta, entonces uno diría, no, pues el suelo si se asienta, se va a asentar totalmente lo mismo. Pero incluso si el suelo de abajo es el mismo, la carga que yo le estoy transmitiendo puede ser diferente y si yo le hago el mismo sistema de cimentación, estos se me pueden estar asentando más. ¿Por qué? Porque es que si ustedes miran un sistema típico aporticado, este eje 2, la carga aferente que le transmite carga es esta y este pedazo, ¿cierto? Entonces, realmente este elemento está transmitiendo mucha más carga que este elemento del eje 1 o que este elemento del eje 3. Entonces ya este de por sí está aplicando mayor esfuerzo. Y lo otro que nos pueden pasar es que el suelo sí varía. Entonces de pronto acá era un suelo más blandito y acá era un suelo más rígido, más duro. Entonces eso también me puede estar empezando a causar asentamientos diferenciales. Entonces ¿yo qué hago? Yo empiezo a chequear parejas de sitios críticos, ¿sí? ¿Cuáles serán mis sitios críticos? De pronto donde encontré el suelo más rígido y el suelo más blando y chequeo estos dos. Y entonces así yo empiezo a mirar, si este y este, que eran mis elementos críticos, me cumplen, está por debajo de mi asentamiento máximo diferencial, entonces ya, el resto va a cumplir. Si los dos más críticos, si la pareja más crítica chequea, el resto de parejas chequea, ¿sí? Si de todas formas estamos iniciando y todavía como que no tenemos mucha confianza de pronto en cuál es el que es más crítico, pues nos tocará chequear entre todas las parejas de columnas, entre la 2 y la 3, la 2 y la 5 y la 2 y la 1, y chequear que todo esté por debajo del máximo permisible. Pero realmente como se hace es que uno busca las parejas más críticas, 2, 3 parejas que uno considere más críticas y chequea esos asentamientos diferenciales y si esos que son los más críticos chequean, entonces pues el resto va a chequear. ¿Listo? Entonces ese es el proceso que realmente nosotros vamos a hacer. ¿Y cómo hacemos nosotros entonces para calcular esos asentamientos? Pues eso va a ser la segunda parte de estas clases, ¿no? Que pues todavía no lo vamos a ver, eso lo veremos el jueves o ya la otra semana, ¿sí? Lo más probable la otra semana porque pues el tema es bastante largo. Ahí vamos a aprender a calcular asentamientos por consolidación primaria, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar, asentamiento por consolidación primaria. Ya el asentamiento por consolidación secundaria, el asentamiento elástico, pues ya hace parte del otro curso, ¿listo? ¿Cómo calculamos entonces nosotros ese asentamiento? Pues para calcular ese asentamiento necesitamos mandar a hacer un ensayo de consolidación, ¿sí? En el momento que ustedes necesiten calcular un asentamiento, pues necesitamos un ensayo de consolidación. Y el ensayo de consolidación lo rige la INVIAS 151, ¿cierto? Que hace parte como tal del programa de laboratorio de suelos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos todos esos elementos que están ahí, que están listados en esa diapositiva y que hacen parte del equipo del ensayo de consolidación. Este que ustedes ven ahí es un equipo de consolidación manual, muy similar a los que usamos nosotros en la universidad. Son equipos, al ser manuales, pues toca manualmente estar tomando datos, pero los equipos que se utilizan hoy en día en consolidación son equipos que están automatizados, ¿sí? Entonces, el proceso que hace el laboratorista es montar la muestra de suelo, digamos, el montaje será el mismo independientemente de si es automatizado o si es manual. Y el montaje ahorita lo vamos a ver como tal en un videíto. Pero lo que es ya la toma de cálculos, la toma de datos, pues ahí sí ya cambia mucho. ¿Por qué? Porque es que en un equipo automatizado solamente se monta, se deja programado para que el mismo equipo vaya haciendo los incrementos de carga e incluso los equipos de hoy en día ya hasta nos generan las gráficas, nos entregan ya todas las grafiquitas listas. Acá no, acá nos toca a nosotros con estos equipos manuales tomar los datos cada cierto tiempo con un cronómetro en mano y finalmente hacer todas esas gráficas que les van a poner a hacer en el laboratorio de suelos. Obviamente para la parte académica es mucho mejor un equipo manual y por eso todavía hoy se siguen utilizando, ¿sí? Porque para lo que tiene que ver con la academia, pues uno
entiende mucho mejor el proceso. ¿Qué necesitamos? Nuestros dispositivos de carga. Esos dispositivos de carga, pues dependiendo del equipo, van a venir con un brazo, con una palanca, que esta palanca lo que hace es ayudarnos a incrementar el esfuerzo que le vamos a aplicar a la muestra. Y en estos sitios, pues se van a empezar a colocar unas pesas. El consolidómetro, que es este elemento que está por acá, que es donde vamos a colocar nuestra muestra. Vamos a tener unos anillos, que el anillo es rígido lateralmente, que ahí es donde va a ir como tal la muestra colocada. Vamos a necesitar piedras porosas y papel filtrante. Estos elementos son para permitir el drenaje. Se le coloca, según la norma, le envía 151 piedra porosa arriba y piedra porosa abajo, para que la muestra pueda drenar por ambos lados. Necesitamos un deformímetro, que es este elementico que está por acá arriba, que es ese relojito que nos permite medir las deformaciones, como su nombre lo indica. Necesitamos balanza y horno, que estos nos permiten a nosotros calcular humedades, pesos unitarios y agua destilada para tener siempre la muestra en una condición de saturación, tenerla siempre con agua. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos van a ser, primero, determinar la curva de compresibilidad de un suelo, ¿sí? Que es una curva que tiene en el eje Y la relación de vacíos y en el eje X los esfuerzos o las cargas que nosotros le vamos a colocar. Esa gráfica pues la vamos a ver mucho más adelante y vamos a aprender pues toda la utilidad que tiene. De esa gráfica es que salen unos parámetros que nos van a permitir a nosotros calcular los asentamientos. Y también otro de los objetivos que tiene el ensayo es que nos permite determinar el coeficiente de consolidación vertical, que nos permitirá conocer el tiempo de consolidación. Entonces miren cómo esto de aquí, determinar la curva de compresibilidad de un suelo con base en las deformaciones que presenta bajo diferentes cargas, esa curva de compresibilidad nos va a permitir responder esta pregunta que hacíamos acá. ¿Cuál será la magnitud de la consolidación? Entonces, con esa curva de consolidación, y después de que yo saque los parámetros, esa me va a permitir calcular cuál será la magnitud de la consolidación. Y esta pregunta de acá, ¿cuánto tiempo tardará el suelo en consolidarse? Esa pregunta la vamos a resolver con el otro objetivo del ensayo, que nos permite determinar un coeficiente de consolidación vertical para conocer el tiempo de consolidación sufrido por un suelo bajo una carga determinada. Entonces, miren cómo el ensayo nos permite resolver las dos preguntas asociadas a este tema. Tipología de muestra. Normalmente dice la norma, suelo fino, saturado e inalterado. Y esa va a ser la condición general en la cual nosotros vamos a solicitar un ensayo de consolidación. La norma dice, ocasionalmente se puede pedir ese tipo de ensayo a una muestra compactada. Sin embargo, disminuye mucho la solicitud de muestras compactadas en cuanto a consolidación. ¿Por qué? Porque realmente ustedes cuando piden un ensayo de consolidación es porque tienen un suelo fino del cual necesitan conocer qué tanto se va a asentar. ¿En qué casos de pronto yo podría estar pensando en que voy a compactar un suelo fino? De pronto en un terraplén que ustedes vayan a hacer, ¿cierto? Pero pues en un terraplén uno buscaría tener unos materiales más o menos buenos, ¿cierto? Que no, digamos, no sean elementos muy blandos. Entonces, casi que en muestras compactadas, casi que no se manda a hacer el ensayo de consolidación. A no ser pues que sea ese caso. Ustedes mandaron a hacer un relleno con un suelo fino y necesitan saber qué tanto se va a comprimir. Entonces ahí pues ustedes lo podrían mandar a solicitar, pero son casos muy, muy ocasionales. Y pues lo otro que dice ahí, inalterada, que era la respuesta que ustedes me dieron hace un rato. Entonces al ser inalterada puede ser proveniente de un tubo Shelby o proveniente de un bloque. Entonces ahorita vamos a ver cómo labramos una muestra en cualquiera de estos dos tipos de extracción de muestreo. ¿En qué consiste el ensayo? Entonces vamos a tener una muestra de suelo, ¿cierto? Y esa muestra de suelo, como bien lo dijimos hace un rato, va a tener piedra porosa por arriba y piedra porosa por abajo. Al tener piedra porosa por arriba y por abajo, entonces le vamos a permitir o que drene por arriba y también le vamos a permitir que drene por abajo, ¿cierto? Entonces esa configuración es importante tenerla presente. Ahora bien, ella va a estar confinada lateralmente. ¿Por qué? Porque está metida dentro de un anillo. Y ese anillo, pues, es de un material muy rígido, el cual lateralmente, pues, no le va a permitir que se deforme. Entonces, ¿qué es lo único que le va a pasar a esa muestrica de suelo?
Miren que esa muestrica inicialmente tenía una altura que se llama D sub 0. Y a medida que se va aplicando un esfuerzo, pues esa muestrica se va asentando. Entonces, se genera esta diferencia aquí que le hemos llamado S, que constituye lo que será un asentamiento. Entonces, ese asentamiento es el que nosotros vamos a estar midiendo en la muestra. Este que está acá es el anillo, que es este anillo que estábamos diciendo acá, que estas paredes de acá que eran muy rígidas, es este anillo donde vamos a colocar la muestra, ¿cierto? ¿Qué necesitamos nosotros para el ensayo? Necesitamos tallar esa muestra aquí. ¿Cómo tallamos la muestra? Entonces vamos a tomar medidas del anillo, lo que será la altura, lo que será su diámetro, y como mínimo, pues eso se hace en 3 puntos diferentes y obtenemos un promedio. Pesamos el anillo normalmente se pesa bajo unas condiciones de ensayo con unas placas de vidrio, y también se saturan las piedras porosas en agua destilada. ¿Por qué? ¿Por qué con las piedras porosas? Porque durante el ensayo pues se van a colocar también esas piedras porosas ahí. Luego lo que se hace es que se corta una porción del suelo, ya sea de un bloque o del tubo Shelby, ¿sí? Se corta un pedazo para que el espesor sea un poquito más grande que la altura y el diámetro del anillo, y de esa forma pues se empieza a tallar, se empieza a meter esa muestra dentro de ese anillo. Y luego de que se ha tallado, entonces se enrasa, ¿sí? Se deja planito por este lado y planito por el otro lado. Luego de que lo hemos enrasado, entonces ya colocamos la placa de vidrio sobre ella, lo volteamos por el otro lado y le colocamos por el otro lado su plaquita de vidrio y empezamos a sacar los pesos. Esos pesos se sacan sobre todo para poder calcular la masa unitaria de la muestra, ¿cierto? En la balanza. Después de que hemos hecho ese proceso, entonces las piedras porosas que también han estado sometidas a un proceso de saturación se secan y ya se colocan en el consolidómetro. Entonces, ¿cómo va a quedar esa muestra de suelo? Va a quedar muestra, papel filtro, piedra porosa por arriba. Y por abajo, muestra, papel filtro, piedra porosa por abajo. ¿El papel filtro qué función cumple? El papel filtro como tal, su función es evitar que el suelo fino migre hacia la piedra porosa y la pueda taponar, ¿sí? Es como que hagan de cuenta la misma función que hace el papel filtro de una cafetera. Ella deja que pase el agua, pero no deja que pasen las partículas de café. Entonces, eso mismo está haciendo ese filtro acá. Deja que pase el agüita a través de la piedra porosa, pero no deja que esos finos se arrastren porque puede llegar al taponamiento de esa muestra, ¿cierto? Y de ahí empezamos con la aplicación de los incrementos de carga. La norma nos habla de que primero hay que aplicar una carga de ajuste. Y esa carga de ajuste nos dice que es de 5 kilopascales. Esos 5 kilopascales es como para generar un esfuerzo como de contacto. Sin embargo, hay suelos que son, digamos, tan blanditos, que a veces esas cargas, así sean pequeñas, producen una salida lateral del suelo. Y la norma dice que si se genera esta salida lateral del suelo, entonces es mejor aplicar una carga o un esfuerzo más bajito de 3 kilopascales. Entonces, eso es una condición que, pues, algunas veces se puede dar en un laboratorio. Una vez se aplica esa carga de contacto, pues ya se satura la muestra, de tal manera que el agua siempre quede por encima de la piedra porosa superior. La idea como tal es que como le vamos a echar agua, ¿sí? Y esto es un suelo fino, algunas veces, si ese suelo fino es expansivo, pues al entrar en contacto con el agua se va a expandir. Pero entonces la idea es que coloquemos muy rápidamente los incrementos de carga para impedir esa expansión, ¿sí? Para que no se nos empiece a generar esa expansión. Entonces nosotros empezamos a cargarlo, a cargarlo, a cargarlo. ¿Quién va a decir qué cargas le vamos a colocar? El cliente. ¿Quién es el cliente? El ingeniero que está solicitando el ensayo. Entonces, el laboratorio no va a poner o sea, el laboratorio los va a colocar, ¿sí? Pero el que solicita qué incrementos de esfuerzos se va a someter la muestra es el que solicita el ensayo. ¿Y de qué depende de eso? Depende de la solicitación que se va a tener realmente en campo, que eso fue lo que les expliqué ahorita, aprovechando la pregunta de Lady. Entonces, se selecciona el primer incremento de carga. El primero casi siempre está entre 0.1 y 0.5. Es muy común que el primero sea 0.5 kilogramos centímetro cuadrado o lo que es lo mismo, 50 kilopascales.
¿sí? Es muy común que ese sea nuestro primer incremento. Y a partir de ahí se empiezan a duplicar, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros aplicamos nuestro primer incremento de carga, digamos que fuera a 0.5 kilogramos centímetro cuadrado, entonces empezamos a tomar a diferentes tiempos las deformaciones, ¿cierto? Entonces necesitamos en este deformímetro empezar a medir qué tanto se deforma esa muestra de suelo con el primer incremento de carga. Acá estamos hablando de la metodología A. La metodología A dice que tenemos que tomar lecturas de deformación hasta que alcancemos 24 horas, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar una serie de tiempos, punto 15, punto 25, 4 minutos, 9 minutos, 36 minutos, 100 minutos, 1440 minutos, que son esas 24 horas, y empezamos a tomar deformaciones, ¿sí? Otra columna aquí que se llame deformaciones, y empezamos a ver cuánto se deforma esa muestra a medida que va pasando el tiempo. Miren que aquí dice 1 minuto es lo mismo que 60 segundos. 0.5 minutos es lo mismo que 30 segundos, ¿sí? Esta conversión de aquí es, digamos, muy útil para el laboratorio, porque es que en la norma dice 0.5 minutos y 0.5 minutos son 30 segundos. Entonces, pues para que eso sobre todo se los explican es en el laboratorio. Y empezamos a tomar nosotros deformaciones hasta que en el método A llegamos a las 24 horas o múltiplos de 24 horas y en el método B es hasta que se alcanza el 100% de la consolidación primaria. ¿Y qué es que lleguemos al 100% de la consolidación primaria? Que lleguemos al 100% de la consolidación primaria quiere decir que hemos tomado unas 3 lecturas en tiempos diferentes. Digamos, voy aquí en los 16 minutos y el deformímetro me marcó 200 micras. Aquí a los 20-25 y voy y miro el deformímetro y también 200 micras. A los 25 minutos otras 200 micras. Entonces, cuando esas deformaciones se empiezan a volver constantes, ya quiere decir que ya se alcanzó el 100% de la consolidación primaria, que bajo esa carga que nosotros colocamos, ya ese suelo no se va a deformar más. Entonces, en ese momento, así estemos a los 25 minutos, el método B, que es el método de Taylor, ya me permite aplicar el siguiente incremento de carga. En cuanto a la aplicación de los incrementos de carga, la norma dice que con base en el primer incremento se calculan los demás, siempre incrementando en un 100% con respecto al anterior, ¿cierto? Siempre. ¿Eso quién lo dice? La norma. Entonces, siempre que nosotros digamos, el incremento que le estamos colocando es de 100 kilopascales, el siguiente será 200, el siguiente será 400, el siguiente será 800 y así sucesivamente. Siempre se va a incrementar el 100% con respecto al anterior. ¿Y cómo el laboratorio lo calcula? Pues él lo va a calcular en función del equipo que tenga, ¿sí? No todos los equipos son iguales. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? En función del brazo que tiene, la palanca que tiene, esta distancia, en función de las pesas que se tengan, pues ellos, y el área donde está el área del anillo, que es donde está la muestra, pues el laboratorio tendrá que calcular qué tantas masas va a colocar, qué tantas pesas va a colocar para aplicar sobre la muestra el esfuerzo que el cliente solicitó, ¿sí? Eso ya es un trabajo del laboratorista. El ingeniero dice, yo necesito que quede la muestra con este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo. Y ustedes, digamos, el ingeniero, el cliente lo dicta en términos de esfuerzo. Y el laboratorista lo tiene que convertir en fuerza, ¿cierto? ¿Y cómo lo convierte en fuerza? Recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. El esfuerzo lo dice el cliente, ¿cierto? El área depende del equipo. El área es propia de ese anillo donde ustedes están colocando la muestra. Entonces, teniendo en cuenta el esfuerzo y el área, pues el laboratorio calcula la fuerza que necesita colocar para producir en ese suelo el esfuerzo que el cliente le está solicitando. Y de esa forma, pues ya se genera como tal esas mediciones. Ya después de que se termina todo el proceso de carga, viene la descarga. ¿Qué es la descarga? Es ver cómo se recupera el suelo, que es este proceso que estábamos mirando acá. Aquí. Empezamos a cargar
y vemos qué tanto se deforma, cargar, qué tanto se deforma, cargo, tanto se deforma, y luego quito la carga y se produce la descarga. Esa descarga me va a permitir a mí calcular unos índices que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y cómo nosotros hacemos esa descarga. Entonces, esa descarga la vamos a hacer empezando a retirar esa carga que anteriormente habíamos colocado. Pero entonces aquí ya no necesitamos hacerlo por partes, ¿sí? Bueno, sí por partes, realmente sí es por partes, pero no por días, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros ya hacemos es que empezamos a aplicar la última carga que aplicamos, la empezamos a quitar. Y vemos que el dial de deformación llega un momento que se estabiliza. Una vez se estabilice, puedo seguir quitando la siguiente carga y vuelvo y leo en el dial de deformación. Y tomo esa lectura cuando se estabilizó. Quito la siguiente carga y él se devuelve y entonces tomo esa lectura. Simplemente espero un ratico que se estabilice y tomo lectura, ¿sí? En cambio, para el proceso de carga, que es el que hacemos inicialmente, si estamos en método A, cada vez que voy a aplicar un esfuerzo adicional, un esfuerzo mayor, me toca esperar 24 horas. Para cada incremento de carga, 24 horas. Y si estoy en el método B, me toca esperar a que la muestra alcance el 100% de la consolidación primaria. ¿Y qué es el 100% de la consolidación primaria? Me toca esperar a que el dial de deformación empiece a estabilizarse. Es decir, lo que les decía hace un momento. Me toca esperar a que para estos 16 minutos, 200 micras, para este 20, 200 micras, para este 25, 200 micras. Me toca esperar a que las lecturas den similares para poder yo empezar a cargar nuevamente el suelo. Entonces, el proceso de carga es muchísimo más lento que el proceso de descarga. El proceso de descarga es mucho más rápido y se hace en un ratico, ¿sí? Después de que hemos desmontado la última lectura, entonces ya nosotros la secamos superficialmente, determinamos su humedad y los decrementos se hacen generalmente dividiendo entre dos. La realidad es que casi siempre así como se cargó, con la misma forma como se cargó, entonces también se empieza a descargar. Sin embargo, la norma dice que se puede hacer dividiendo entre 2 o 4 el esfuerzo anterior aplicado. ¿Listo? Ahorita, esta partecita de acá ya la vamos a ver la próxima clase. Vamos a mirar, es un videíto. Ese videíto que vamos a ver es complementario a lo que ustedes ven en su laboratorio, ¿cierto? ¿Por qué me gusta presentarles este? Porque este es un ensayo hecho en un consolidómetro automático, ¿sí? Pues para que lo conozcan, para que vean la diferencia que tiene con el que van a ver en su laboratorio. En el laboratorio, pues van a tener dos clases prácticamente asociadas a una parte, digamos, asociada al procedimiento de ensayo y otra parte asociada a los cálculos de consolidación. Entonces, digamos que ahí ustedes pues van a mirar con mucho más detenimiento y digamos, pues ahí se ven pues como que con más detalle todo lo del ensayo. Sin embargo, pues yo acá también les voy a explicar cómo hacer las gráficas y todo eso, pero sí en el laboratorio se ve con muchísimo más detalle, ¿cierto? Pero ahí no lo ven con estos equipos que son automáticos. Entonces, por eso me gusta mostrarles mucho este videito, para que pues lo conozcan y también miren como la diferencia que tiene respecto al que se ve acá en la universidad. Entonces, vamos a irlo mirando. Si tienen alguna pregunta me avisan y yo pues también en algunos momentos lo pararé para hacer algunas aclaraciones. El objetivo de este método consiste en el procedimiento para determinar la rata y magnitud de la consolidación de muestras de suelos cuando se confinan lateralmente y se drenan axialmente mientras se someten a incrementos controlados de esfuerzo. El equipo que vamos a usar para la consolidación unidimensional es el siguiente. Piscina de inmersión. Tapa de la piscina de inmersión. Tornillos sujetadores. Piedras porosas con su respectivo papel filtro. Anillo de 1.9 pulgadas de diámetro.
pedestal de apoyo. Y por último, equipo de consolidación. Iniciamos hincando el anillo en la muestra. Una vez teniendo ya el anillo con la muestra montada, procedemos a pesarlo y a tomar una humedad. Una vez teniendo la muestra lista, procedemos a meterla en la piscina de inmersión. Colocamos la piedra porosa, el papel filtro lo ubicamos en la parte inferior de la muestra, colocamos sobre la piedra, tapamos en nuestra otra piedra, colocamos adentro también de la piscina, sujetamos, que bien fijos los tornillos y colocamos nuestro pedestal de apoyo. Así tenemos lista nuestra piscina para el ensayo. Ahora colocamos nuestra piscina en la base del equipo, colocamos nuestro adaptador de asiento y centramos para bajar el motor. Ahora con ayuda del software vamos a bajar el motor para que haga contacto con nuestro adaptador de asiento. Nos fijamos que la muestra quede totalmente centrada y continuamos con nuestro procedimiento. El paso siguiente es colocar en cero todos los indicadores del equipo. Seleccionamos la consolidación que vamos a utilizar, puede ser rápida, lenta o personalizada según sea el caso. Buscamos la carpeta en la que queremos guardar nuestro ensayo. Miramos que el diámetro esté correcto, en este caso 1.9. Damos el backup para que nuestro equipo nos guarde toda la información durante el proceso y procedemos con la alimentación de datos de nuestra muestra. Primero, el proyecto que estamos trabajando. Segundo, la perforación, que es. Tercero es el número de muestra y la profundidad. Punto único porque solo depende de un punto del ensayo. Guardamos. Procedemos con la carga que vamos a aplicar, con el tipo de consolidación. Acá en la tabla obtenemos ya las cargas que va a tener nuestra consolidación y vamos a estar para que haga un acercamiento para comenzar el ensayo. Colocamos nuestro indicador de deformación en 0 y procedemos a darle Start para dar comienzo a la consolidación. Llenamos con agua nuestra piscina de inmersión. Y este proceso tiene una duración de 8 días a partir de este momento. Entonces miren que ahí ya el laboratorista inunda la muestra, pero ya queda programado la carga. Miren que aquí tiene 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000 en esfuerzo, en presión. O sea que aplicaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incrementos de carga. ¿Eso para qué? Para que se den cuenta que no siempre son 5 incrementos. 5 es muy típico, o sea, es lo que normalmente hacemos, 5 incrementos, porque así lo vemos en el laboratorio, pero no quiere decir que siempre sean 5. Dependiendo de la obra que ustedes vayan a hacer, pues de pronto tendrán que
buscar llegar a esfuerzos más grandes. Entonces, ustedes pueden hablar con el laboratorio. El laboratorio me cobra 500.000 pesos por 5 incrementos, pero yo como necesito 7 incrementos, pues seguramente me va a cobrar más. ¿Por qué me va a cobrar más? Porque como estos son ensayos que se hacen, por ejemplo, este es método A, esto es una consolidación lenta, por eso aquí dice 1440, que es el tiempo en el cual se hace cada una de las cargas. Siempre vamos a necesitar el consolidómetro. Por cada incremento que ustedes pidan adicional, pues el consolidómetro va a estar ocupado un día más y el equipo vale. Entonces el laboratorio les va a cobrar pues que ustedes tengan ocupado ese equipo un día más. Entonces no es lo mismo un costo de una consolidación para 5 incrementos que una consolidación para 7, 8 incrementos. Pero claramente eso depende de los esfuerzos que ustedes les vayan a aplicar al suelo. Si ustedes le van a aplicar un esfuerzo, por decir algo, de 5.000 aquí, entonces pues llegarán hasta este incremento que es el de 8.000. No necesitan llevarlo a 16.000 y a 32.000 porque eso ya está por fuera de lo que ustedes van a aplicarle a su suelo. Entonces, eso por eso lo tiene que decir es el cliente, la persona que solicita el ensayo. ¿Listo? Entonces, esa parte era como que lo que les quería aclarar de ahí. Y ya, bueno, ahorita vamos a ver cómo descargan cómo sacan ya la muestra después de que pasó todo este tiempo. Es completo el proceso de consolidación, incluido el ciclo de descarga, damos por finalizado nuestro ensayo. Procedemos a levantar los motores y a desmontar nuestra muestra para tomarle un peso final al anillo. Proseguimos ocupando la piscina de inmersión para sacar la muestra. Empezamos nuestro anillo. Una vez teniendo este peso, sacamos una humedad final. También lo pesamos. Y así culmina nuestro proceso de consolidación. Bueno, la muestra se inunda, digamos, asociados a dos cosas, ¿sí? Una, y digamos que no es tan técnicamente viable porque se supone que la muestra está saturada, es para saturar la muestra, ¿cierto? Pero se supone que la muestra es, cuando dijimos el inicio del ensayo, la muestra es inalterada, saturada y de suelo fino. Entonces, es una condición de ensayo, pero pues el agua también implica una saturación. Pero la otra y la más importante es para que siempre mantengamos la misma condición durante todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay sitios donde de pronto ustedes tienen temperaturas muy altas. De pronto ese no es el caso de un laboratorio en Popayán, pero hay laboratorios en los cuales el agua, pues digamos que fueran 7 incrementos de carga, serían 7 días en los cuales la muestra está ahí. Y si estamos en esos laboratorios que son en ciudades muy calurosas, pues el agua se les va a evaporar y entonces durante ese proceso de ensayo la muestra va a sufrir cambios y la idea es que esos aspectos ambientales se mantengan constantes. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, a veces las muestras, es que en el laboratorio hay algo que de pronto no entendí, era, las muestras a veces sufren como un proceso de expansión antes de generar el proceso de consolidación, ¿no es que es? Sí, señor. Ajá. ¿Por qué es que pasa eso? Pues era lo que les decía hace un momentico con esta partecita de acá. Espérate, me devuelvo ahí un momentico. Aquí, mira. Se debe evitar que el suelo se expanda. Por ello, inmediatamente después de que hemos colocado esa primera carguita como de ajuste, se aplican los incrementos de carga seleccionados. ¿Sí? Porque es que muchas veces puede suceder eso que tú dices, que si, como es suelo fino y como está en contacto permanente con agua, pues el agua, recuerden que es el que detona el fenómeno de expansión. Entonces nos empieza a hinchar la muestra. Por eso lo que nosotros empezamos a hacer inmediatamente es a cargarla.
¿sí? Para que no se nos dé el fenómeno, porque realmente lo que estamos haciendo es el proceso inverso, ver cuánto se consolida. En la medida que ustedes apliquen esfuerzos más grandes, pues ya ustedes están superando la presión de expansión de la muestra y ya evitan que se le expanda. Por eso es que es tan importante que el incremento lo colocan casi que inmediatamente después de que la han inundado. Ah, profe, gracias. Entonces eso también podría servirse para medir el porcentaje de expansión, ese ensayo. No, pues digamos que no el ensayo, pero sí el equipo. El equipo, por eso, cuando ustedes ven en el laboratorio el ensayo de SID, ¿sí? Si se acuerdan del DECID, el DECID se monta en el consolidómetro. Entonces, por esa razón, Juan Pablo, es que se monta ahí, porque en el consolidómetro se hace el proceso inverso, ¿sí? Se coloca agua y se empieza a mirar en el dial de deformación que la agujita se empieza a devolver, pero entonces no le aplicamos incrementos de carga, sino que la dejamos que con el tiempo se vaya expandiendo, y entonces por eso es que ahí se puede medir también la expansión de un suelo, pero pues sin aplicarle carga, sin hacer los incrementos, para que sí dejemos que se expanda, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ah, listo, profe, sí, gracias. Perfecto. Profe, qué pena, pero sí no está normalizado, ¿no? Entonces, No está normalizado. Ese es como, digamos, una forma de hacer una expansión libre, que vale. digamos, pues se puede hacer y todo, pero no tiene esa rigurosidad técnica porque no se ha normalizado. Pero digamos que utilizamos el equipo es como porque sí nos permite ver ese fenómeno de la expansión. Al revés de un consolidómetro. ¿Cómo se hacen las normas, profesora? O sea, ¿cómo se normaliza un proceso? Pues mira, eso toca someterlo en este caso, pues nuestras normas son las INVIAS, ¿sí? Y digamos que para que surja, me estás preguntando cómo hago para que un ensayo pase a ser una norma, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, digamos, ahorita, y pues te lo puedo hablar desde el punto de vista ya muy, muy personal, el año pasado, a través del proyecto de CDT, nosotros logramos la normalización, que 14 especificaciones pasaran a las especificaciones INVIAS como Universidad del Cauca, y también desarrollamos 4 normas y ya están también en la normativa INVIAS. Para que pasen a normas, tienen que pasar por un proceso de experimentación bastante riguroso, en el cual primero pues se somete a unos pares, digamos, del INVIAS, donde el INVIAS revisa el procedimiento de ensayo, donde se verifique y personas que son totalmente extrañas o digamos que no pertenecen a la institución que está desarrollando la norma, hacen como una revisión muy rigurosa de la parte técnica y también evalúan eso en otros laboratorios. Y se hace como una especie, por decirlo así, de interlaboratorios, donde diferentes laboratorios empiezan a mirar en base a ese procedimiento de ensayo que, digamos, el resultado sea estándar, ¿sí? Y en función de eso, pues ya pasa como ese proceso de experimentación y pues ahí empieza pues como un grupo técnico a mirar la rigurosidad técnica con la cual se hizo y posteriormente un instituto como el INVIAS puede decir sí, aprobado o no aprobado. Pero ya es como un paso como muy desde el punto de vista académico, por eso casi siempre las someten son las universidades. Listo, muchachos, pues nada, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. No, profe, está claro. Listo. Nada, eso era todo por hoy. Ya nuestra próxima clase, el jueves, si Dios permite, continuamos con el tema. Listo, profe, muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. Gracias, No, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Dale, profe. Gracias, profe. Hasta luego.